Y nosotros, digo, pongámoslo a pensar, ¿no? Necesariamente, creo que no existe el Día Internacional de la Narrativa o... La narración oral tiene una serie de características que está muy bien que se celebre y se festeje porque las culturas se fueron desarrollando a partir de esa narración oral, ¿no? Entonces, eh, yo pensaba, ¿no? Si es que no hay un día de la narración, un día del teatro específico, y que sí haya un día de, digo, marco el argumento aunque no sea válido, sí hay un día de la poesía, es porque la poesía es algo especial. Y es especial, primero por su propia historia, ¿no? Y segundo, por la condensación. En una narrativa uno puede extenderse, puede eh, generar contextos, puede generar sensaciones múltiples a partir de los personajes que muchas veces los seguimos tanto cuando hablamos de narrativa, puede ser tanto dentro de la literatura como el cine, como el teatro, como el cómic, ¿no? Seguimos a los personajes, vemos su carácter, eh, cómo actuaríamos nosotros en su lugar. En cambio, en la poesía no hay nada de eso. Hay condensación. Las palabras aparecen como apretadas, una al lado de la otra, y generando todo ese mundo que la narrativa o el teatro desarrolla. La poesía lo que hace es condensar en muy pocas palabras, sugiriendo, y es precisamente cuando reconocemos la existencia de un poeta, cuando hay una elaboración de ese universo. Escribir algún poema suelto no nos hace poetas. Conformar una cosmovisión, una forma de ver el mundo a través de la palabra, ahí sí. Y eso lo hace Nancy, por ejemplo. La poesía surge unido a la música, ¿no? Se recitaba, se cantaba y precisamente muchos de las canciones que han quedado a lo largo de la historia son fragmentos de otras historias más extensas. Esos fragmentos que condensaban la emoción, porque aquí está la clave, ¿no? Nosotros podemos disolver en el teatro o en la narrativa la emoción entre diferentes personajes. Pero en la poesía hay una sola voz. Es una sola voz la que habla. Y a partir de esa voz es que se construye todo ese universo que hace que el poeta refiera, construya, eh, sensibilice. Hago un salto importante en esta historia breve y fantasmagórica de la poesía. Empezó a perder esa calidad que tenía vinculada a la música, porque ha perdido la rima. Se empezó a escribir poesía sin rima. Y esto fue una gran novedad. Es decir, que la prosa empezó a ganar terreno también dentro de la poesía. Se siguió escribiendo en verso, pero ya no se medía el verso. Y el final del verso no coincidía sonoramente con otro final de otro verso. Y ahí empezó entonces a aparecer versos libres y sueltos. Es decir, que no están rimados y que no están medidos. No tienen 8 sílabas, no tienen 10 sílabas, sino que es una mezcla constante de longitudes. Y después apareció, y ahora sí, me detengo un segundito más en esta cuestión, sobre todo con Baudelaire, con un avance mucho mayor todavía de la prosa frente a la escritura poética tradicional, el poema en prosa.
ya ni siquiera se respetaba, se empezó a respetar, ¿no? Se empezó a dejar de lado el límite del verso. Se sigue de corrido como si fuera narrativa. Porque de eso se trata justamente, ¿no? Cuando nosotros abrimos un libro y vemos que está escrito con versos, decimos, es poesía. Pero si abrimos un libro y está escrito todo de corrido, ya debe ser cuentos esto, una novela. Pero por ahí lo empezamos a leer y nos damos cuenta que no hay exactamente personajes, que no hay exactamente un narrador, sino que una voz evoca, sugiere un mundo que es esencialmente sensible. Entonces, de eso se trata precisamente la poesía que se ha manifestado, se ha empezado a escribir a partir de 1850. No se ha abandonado el verso. Nancy tiene la habilidad, porque es realmente una habilidad, de escribir en verso y también escribir poesía en prosa. Entonces, en esa condensación, cuanto más breve se gana, quiero leerles algunos de los poemas que nos sugieren precisamente, dentro de esa brevedad, la existencia de un mundo sensible, capaz de emocionarnos. La fría tempestad abarca los océanos, ya voy en mi velero. Creo que con esto nos imaginamos todos una situación que cada uno lo sentirá en forma distinta, ¿no? Pero fíjense la brevedad y la sugerencia, la referencia a todo un mundo que tiene que ver con cuestiones interiores, porque obviamente no está hablando de una tempestad, de un océano alterado, sino de una alteración personal, interior, proyectada en una cuestión natural. La fría tempestad abarca los océanos. Parece que no estuviera hablando el yo de sí mismo, y sin embargo lo que tiene de característico la poesía es que precisamente se habla desde el yo con una voz enunciativa que es el yo. Ya voy, y ahí aparece el yo, ¿no? Vinculando estos dos mundos, el mundo interior y el mundo referido. Ya voy en mi velero. Y además piensa, ¿no? La contradicción de velero y tempestad. Todo lo que significa atravesar ese mar, ¿no? Otro breve, genial también, por acá. La muerte es mentira. Existo en tu galaxia celeste, para siempre. No lo voy a comentar. Y después hay uno que establece un vínculo entre lo que hablábamos de poesía en verso y poesía en prosa. Olvidar tu boca es como un néctar necesario en cada buenas noches del recuerdo, sentir tu voz en las paredes de esta habitación del insomne, etiquetar las palabras sociales en mi sello sin nombre, amarte sin sentido ni explicación, el deseo de verte aterrizar en mis brazos, soñar en una voz tu nombre, machacar el precipicio que nos separa, de todos modos innecesariamente. Me quedo con vos en esta noche insulsa y nostálgica que te hace luz en todo lo que soy. Fíjense cómo palabras comunes y corrientes, dispuestas de determinada manera, van conformando un mundo nuevo, un mundo de sentimientos, en definitiva. Eso es lo que ha logrado Nancy con estos dos libros unificados en uno nuevo. Los ha publicado con
con seudónimo, creo que los dos, ¿no? Y bueno, y este libro no solamente recoge esos dos, abandona el seudónimo, ahora le vamos a preguntar por qué. ¿Cuál era el seudónimo? Luna Tales. La tenemos a la autora, así que nos sacamos todas las dudas. No. Y bueno, abandona el seudónimo, creo que hay un proceso de identificación de ella misma con su propia poesía, que venía en ese inicio un tanto oculto, pero es una interpretación mía. Digo, por ahí es una cuestión delirante lo que estoy diciendo, como las otras anteriores o peor, y ella nos podrá decir si hay algo de eso o no. El punto es que decide publicar entonces con su propio nombre, ¿sí? Este es su nombre propio, y se conforma entonces un nuevo texto donde hay una continuidad de sensaciones, de sentimientos. Las imágenes no aparecen hilvanadas, sino yuxtapuestas, es una imagen al lado de la otra, ¿sí? Como si fuese en una película, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en una película una casa por fuera, enseguida en la escena siguiente nos muestran una sala, un comedor. ¿Qué entendemos? Unimos esa sala de comedor con la casa que nos mostraron antes. Es así como se va conformando la sucesión metafórica de los poemas y de los versos uno a uno de lo que escribe Nancy, ¿no? Entonces, como que leímos al principio, ¿no? Una referencia hacia la tempestad y después el velero. Y ahí nosotros unimos esos dos conceptos y se nos va conformando una manera de ver el mundo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Estoy como procesando también la emoción, ¿no?, de un nuevo libro que es posible gracias a que hay lectores interesados y que, bueno, estamos acá para una vez más presentar el nacimiento de un nuevo libro. Y digo un nuevo libro porque en realidad, si bien este libro reúne La excusa perfecta y Asfixia y viento, que fueron publicados, como bien dijo Daniel, a partir de un seudónimo de Luna Tales, que tenía en su momento, que utilizaba ese seudónimo, ¿sí? En realidad también tiene que ver con un proceso bastante extenso, largo, enriquecedor, que tuve que caminar como persona, pero también como poeta desde la creación, desde ese proceso creativo del escritor que yo siempre hablo y que comparto en las redes, con amigos, con conocidos, con quienes escriben, con quienes quieren escribir, con quienes quieran animar, o sea, que quieran animarse a escribir, que de repente tienen esos textos guardados en el closet y todavía sienten que no están preparados para, o sea, salir porque tienen esa sensación, y en realidad es parte de ese proceso que hay que transitar. Entonces, Abismo Fértil, como tal, nace a partir de la necesidad de reivindicar el texto, los textos, tanto los publicados con seudónimo, La excusa perfecta, Asfixia y viento, que fueron unipersonales. Uno participó en una colección que en su momento estuvo en Cuba, en ferias, etc. Y el otro también estuvo bajo un seudónimo, pero además en este libro no solamente está La excusa perfecta y Asfixia y viento, sino que también está toda la recopilación de aquellos poemas que en su momento se consideraron con la posibilidad de participar dentro de La excusa perfecta y Asfixia y viento, sobre todo de La excusa perfecta, y que por algún motivo en ese momento se decidió que no se iba a publicar. Sí se publicó, por ejemplo, en revistas, en redes, se publicó de repente, son éditos, eso está claro, son éditos. Y bueno, y sí participó de repente de encuentros literarios, se lo llevamos más para el lado cuando estuvimos con la pandemia, desde encuentros literarios virtuales en Colombia, Chile, Buenos Aires, Brasil, podría mencionar. Pero también recoge, por ejemplo, participaciones en antologías como México, como Islas Canarias,
por mencionar algunas, como para que no me olvide nadie. Y también el hecho de darle un nuevo nombre a todo este proceso, ¿no? Que sería bastante incoherente decir que tenemos que hacer un proceso creativo del escritor si yo no lo hiciera. O sea, reivindicar ese camino desde un lugar, obviamente, de la humildad, perdón, pero como darle esa fuerza interior que se necesita para decir, bueno, este es el producto de un camino transitado que siento mucha felicidad de que vaya cobrando fuerza y dando como una especie de fuerza interior que da un cierre, pero un cierre que abre posibilidades a un nuevo comienzo también. Y bueno, la búsqueda del título, ¿no? Abismo fértil como tal, ¿verdad? Habla sobre todo refiere sobre todo a transitar un camino que de repente tuvo sus obstáculos, de hecho sí, no fácil, con dificultades, pero donde se pueden germinar esos aprendizajes, donde se resignifican esos aprendizajes y que no son solo míos, son universales, ¿no? Y ojalá que cuando lo lean sientan que ese libro les puede transportar a un lugar donde pueden resignificar justamente esos lugares donde quieren que germinen cosas lindas y buenas para su vida, que entre esa emoción desde su más ínfima experiencia, no deja de ser ya de la autora, del poeta, de la voz, para que se transformen justamente en eso, en todos. Y entonces, un poco eso y no sé, emoción. Bueno, no sé, yo preguntaría, en primer lugar, ya que escribís narrativa y o sea, publicaste narrativa hace muy poco, ¿no? Sí, estuvimos acá. Acá mismo sí, se presentó, y ¿dónde te sentís más cómoda? ¿Dónde es el comedor de tu casa? ¿Dónde me siento más cómoda? En Sí. realidad, me siento cómoda en los dos lugares. O sea, Yo tengo mi opinión también, ¿no? Me imagino que claro. sí, claro. Creo que son cosas, o sea, son casilleros, por decirlo de alguna manera, diferentes. En la poesía uno pudo, de alguna manera, transitar un proceso que necesitaba salir hacia afuera y transformarse, ¿no? Y paralelo a eso, en realidad, también estuve escribiendo narrativa, pero la poesía era lo que publicaba y la narrativa no. La narrativa seguía trabajándola, de hecho sigo haciendo eso porque tengo en proceso una especie de primer resumen, borrador, lo que sea de novela, que bueno, espero que algún momento salga a la luz, pero cuando sienta que sí está trabajado de forma fuerte, ¿no? Voy hacia ahí, lo prometo. Pero bueno, contestando tu pregunta, Daniel, me parece que son lugares diferentes en donde uno puede encontrarse y explorarse y conocerse, que yo siempre digo que lo más difícil es conocerse a uno mismo. De repente puede vivir las experiencias hacia afuera, pero cuando empezamos a mirar hacia adentro, yo creo que es un poco, sin caer en lo cliché, ¿no? En lo comercial, obviamente, sino como que esa experiencia de conocerse a uno mismo y explorarse desde la autenticidad, en definitiva. Sí, yo me imagino tu poesía con la permeabilidad necesaria que tiene que tener un poeta y su resultado, ¿no? La poesía, su producto, para el lector. Como un bloque muy sólido, realmente sólido, pero permeable. Y la narrativa de Nancy, yo me la imagino como una pared sólida, resquebrajada, donde se filtra la poesía del otro bloque. Veo en la narrativa de ella muchos elementos poéticos que desborda el límite narrativo. Entonces creo que el sillón más cómodo de esa sala es la poesía, sin dejar de ser un elemento de producción importantísimo dentro de tu producción, de tu vida,
de tu proceso creativo, ¿no? La narrativa. Pero creo que la poesía tiene, no sé si por primera, si por más afinidad, o te permite expresarte con el corazón en la mano, me parece que es el lugar tuyo ahí, me parece la poesía. Igual yo siento que, bueno, no vamos a adelantar, pero en realidad amerita. Siento que igual todo ese proceso creativo que también yo estoy en camino, no es que yo ya sé todo, ni ahí, en el proceso de transformar o sea, de la construcción literaria, de escribir un poema, luego otro, y que va tomando forma, uno se va transformando, ¿no? Uno como persona, uno como poeta, uno como escritor, uno como casi como un juego, ¿no? En eso de estar experimentando distintos sitios del mundo en donde todo es posible, en definitiva. Y bueno, también esta idea de sacar ahora Abismo Fértil, también fue de la mano o sea, de por un lado recoger todos los éditos, ¿no? Y por otro lado hacer como una continuidad con el siguiente libro. Y el siguiente libro se llama Camaleón, que son los textos que ya están prontos, ¿sí? Inéditos, totalmente inéditos. Es como, bueno, primera parte, segunda parte, por decirlo de alguna manera. Y bueno, no sé, es como una gran felicidad poder contarlo acá y decir que esto está sucediendo y que como, ¿no? Es como, hace un tiempito estuvimos acá con Vagones Infantes y hablábamos de los trenes, hablábamos del viaje, hablábamos de esta narrativa que se tardó en publicarse y no pasa nada con que tarde en publicarse. De hecho, lo importante es escribir y poder compartir. Pero viste que es como pasar por las distintas estaciones, si se quiere. Y bueno, volvemos al título, Abismo Fértil, ¿no? Esto de estar germinando y produciendo cosas que llevan un tiempo en la vida, que necesitan de cantar en el tiempo. Y bueno, hermoso. Muy bien, sí, hay un libro en ciernes, ahí se está formando y me parece que es de poesía, que me parece que está muy bien. Y la novela que Nancy refería, en principio era un cuento de Vagones Infantes, que luego de pensarlo y de... Pero no es spoilers. No. De ver qué podía pasar con ese cuento que estaba en forma demasiado esquemática, podría transformarse en una novela, ¿no? Y bueno, en eso está trabajando Nancy. De hecho, bueno, el segundo libro fue prologado por mí, donde sigo manteniendo lo mismo, ¿no? Que en aquel momento que ahora, digo, Nancy es una de las voces más auténticas de una juventud que escribe, y realmente hay que leer estos poemas para identificarse, para no ser el mismo después de haberlo leído, ¿no? Esto es lo que produce este trabajo que hace Nancy, que me consta que es un trabajo constante, es un trabajo de reelaboración continua. Y bueno, eso logra, ¿no? Que uno cuando termine de leerlo ya no es exactamente la misma persona, ¿no? Esa idea sartreana de estar continuamente construyéndose, ¿no? Entonces, cuando uno aprende algo, aprender con H, ¿no? O sea, no al principio, en el medio. Aprende algo y se lo apropia de una manera que hace que ya no es la misma persona que empezó a aprender lo que es ese objeto, en este caso un objeto poético. Así que permite la transformación, y eso
esa transformación permite otras en forma dialéctica de manera constante, ¿no? Así que bueno, buenas lecturas con Nancy, pregúntenle lo que quiera. Por allá te preguntaban por qué Luna Tales. Estamos todos intrigados. En su momento, no sé si... Bueno, en realidad yo empecé a divulgar la poesía, o sea, lo que había escrito en su momento, recién en 2019, el año 2019. Y yo escribo desde los 13, fácil. No, obviamente que la poesía de los 13 años, sí, es de los 13 años y después la consecutiva, ¿no? Yo ya había mostrado de hecho este libro también habla sobre eso. Mis primeros poemas con mucha timidez, viene al caso, ¿sí? Allá por los 20 años, yo este año cumplo 40, con algunos escritores ahí que estaban, uno fue Elder Silva, otro fue Aldir García Schley, que simplemente hubo más, pero los que más recuerdo también. Bueno, yo llegué a la literatura por mi profesor de quinto año, Gustavo Espinosa, que capaz que lo conocen, que escribió Las arañas de Marte, entre otros. Él fue mi profesor y fue el que me hizo amar la literatura desde ese lugar. No era muy consciente, obviamente era muy chica, para darme cuenta de la dimensión que iba a tener en mi vida, cómo se me iba a resignificar. Y como decíamos al principio, ¿no? La música fue lo primero que me encontró y después la literatura, que yo también lo comenté acá cuando estuvimos con Vagones Infantes. Pero volviendo a la pregunta, ¿no? De Lunas Tales, en realidad cuando yo la primera vez que me animé en Montevideo, porque yo soy del interior, vengo del interior del país, me animé a presentarme en un lugar, un recital poético en Montevideo. Fui con mi nombre, fui con Nancy Miravalles. Y estuve ahí recitando y después por cosas que se fue dando, entendí que todavía no estaba muy preparada para la exposición. De repente ahora puedes ver un reel y ves que no hay problema, estoy enfrente de una cámara, pero no siempre fue así. Y eso está bueno que se sepa porque es como que parece que a partir de la pantalla es como muy fácil. Y en realidad fue como, el momento es ahora, lo importante es mostrar, lo importante es decir que se puede. O sea, de repente, yo no me creo ninguna influencer de nada, pero de repente poder decir, bueno, yo puedo, soy un ser común y corriente, como todos. O sea, vos también podés hacerlo, tenés ganas de hacerlo, tenés que trabajar por tu trabajo, o sea, hacer cosas por tu trabajo, de ser disciplinado, etc. Y bueno, Luna Tales, y son las historias de Luna. Mucho después me di cuenta que el inconsciente trabajando, que bueno, desde la simbología, de hecho desde mi nombre, mi segundo nombre, que es Estrella, en realidad traducido, ¿no? Que no lo sabía. Cosa como que me llevó a ese lugar de poner un seudónimo y creo que de ahí agarré como coraje para empezar primero a difundir en lo presencial y bueno, un día X tal dije, ya basta de ponerme limitaciones, me las estoy poniendo yo, maté al enemigo y me puse enfrente de una cámara. El primer día no me salió muy bien, quizás hoy tampoco me salga bien, pero es como una cosa constante de decir, yo estoy haciendo esto porque quiero trabajar por algo mayor, y mientras yo esté dispuesta a hacerlo, todo va a estar bien. Entonces nació por ahí. Y llegó un momento en que el mismo seudónimo me llevó a replantearme por qué estoy atrás de como un escudo, como de un disfraz o de algo que no me resignifica como mi propio nombre. Podría seguir escribiendo por un seudónimo, pero creo que cumplió su etapa. Y agradezco al seudónimo, agradezco a la etapa vivida. Estoy muy agradecida con todo, absolutamente con todo, pero es eso, justamente. Fue una etapa, un camino recorrido, y bueno, le dije gracias, hasta luego. Ahora cierro esta puerta y abro la siguiente, y así, y un poco de eso. Wow, mirá, qué poema. Encontrar en los vacíos los pensamientos que rondan, aúllan olvido y pena nostalgias. Yo que elijo esta realidad nueva para sorpresa y engaño de los que son, balbucea la palabra del miedo y huye el insensato en el imaginario. Desear el interés
y apaciguar las aguas, sentirse un reo del amor no dado. Es el sol de ayer, hoy también, de los que no te quisieron y no pueden. Pobre gente, están perdidos. Compasión por quien insensible es, la calma que siempre llega. Lo simplista que debería ser dejar ser al otro. Tolerancia, comprensión, compañerismo, diversión, abrazar el cariño. Sentir sin poder explicar ese sentir, eso también conforma parte del vivir. Un sueño de a dos. Empatía. El vacío del silencio se escuchó por primera vez en esta casa. Estuve dialogando con la pared y el gato. El único eco de sonidos lejanos estaba allí en mis pensamientos. Pensé que debería aprovechar todo ese tiempo que por mucho había deseado a gritos y pulmón. Por la mañana me sentí somnolienta, sin embargo, había descansado bien. El paseo de la cocina al dormitorio es ahora carrera de todos los días. He encontrado en esta voraz habitación una caja con papeles que he dejado para después y otros libros que he dejado también para después. Entonces me pregunto, ¿qué más he dejado para después? ¿Qué se siente ser el olvido de alguien? El recuerdo muerto del cuadro de la pared, la incesante lucha del médico buscando la cura, la excusa perfecta, tan perfecta, indomable y tediosa. ¿Qué hay en los nudillos de esos dedos y las uñas encarnadas? La tormenta que se viene en el soplo del viento, la memoria de unos pocos, los secretos no revelados. Fueron voces que se perdieron y llovieron en el tejado, el alarido de un perro y el maullar de un gato. Toca la puerta maldita, el sábado que se va, la respiración es lenta, el extrañar implacable. La poesía es un ventilador momentáneo en el picor de un ave fugaz. La poesía es un resplandor en la traición de unos ojos que no dicen la verdad. También la palabra que no se sincera en el otoño. La poesía es un ventilador a la mar, el océano vertiente, en corrientes nacientes de los peces agridulces de un cardumen. La poesía es un ventilador sin piso y sin cable VGA. Marcha al horizonte en unos brazos deshechos. La poesía es un ventilador sin pantalla ni adiós. ¿Vos sabés de qué material atlético poema está hecho mi hueso? La poesía es el sudor en la ventana, cuando una boca se posa abierta, haciendo los dibujos del alma extraña, que en silencio clama el abecedario para oír una voz. Y que, si la poesía es el viento artificial que airea el sábado y permite besar el verso para saborear los recuerdos, los que elijo y buenos, a quien debo temprano querer darle el recado del abrazo fuerte que me acuchilla el alma o me desborda los dedos. La poesía es un ventilador del año 20, Philips, Sony, Aiwa, AR. Bueno, la poeta va a firmar los libros. Bueno, quería leerles cómo empieza el libro. Dice agradecimientos. A veces la vida se siente como una película transmitida por otro. El duelo se atraviesa en automático, anestesiado, como si así doliera menos. Pero nada se borra. En cada fotografía del recuerdo permanece la información que el inconsciente resguarda con precisión silenciosa. Ese territorio invisible no olvida, guía. En la penumbra inicial aparece la soledad y lo primero que se encuentra son las propias sombras. La batalla con el enemigo termina suturando la verdad más difícil, conocerse. Se camina hacia lo inestable porque allí se transforma el sentido y cuando el huerto comienza a florecer, incluso en el abismo de pedregullo, emergen personas y experiencias nuevas, tan extraordinarias y bellas como la vida misma que siempre estuvo esperando una sonrisa de nuestra parte.
Con afectos a todos quienes acompañan este viaje. Nancy Miravalles. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias Muchísimas por estar. gracias. Sí.